Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes, cumpliendo siempre con las indicaciones que nos da el gobierno central referida pues al aislamiento social obligatorio. Así que el día de hoy vamos a dar una nueva sesión de aprendizaje referida al módulo de digitación. Ya hemos dado una anterior y el día de hoy pues tenemos a bien dar la siguiente sesión de aprendizaje, como siempre en el marco del programa Aprendiendo en Casa. No sin antes hacerte recordar, estimado alumno, que debe lavarte las manos, no te olvides de lavarte las manos como ya se les ha indicado. Usa tu mascarilla y si vas a estornudar, utiliza tu antebrazo para que lo hagas y como siempre, quédate en casa. Es la única manera de poder ganarle a esta pandemia. Muy bien, estimados alumnos, el día de hoy tenemos la continuidad del módulo 1, Digitación, unidad de aprendizaje número 001, aspectos generales de hardware y software, una duración de 24 horas. El día de hoy, como ustedes recordarán, tenemos la segunda parte de la sesión de aprendizaje número 01. Juntos conocemos la historia y evolución de la computadora. El día de hoy trataremos la parte que corresponde a la evaluación. El propósito de esta clase el día de hoy, conoceremos cuál ha sido los cambios que se han realizado a la computadora a través del tiempo. Recordamos lo que hemos tratado la clase anterior con respecto a la historia. Hemos hecho una línea de tiempo donde decimos pues que la computadora, como ustedes recordarán, es una máquina electrónica capaz de procesar y almacenar información. Por ahí hemos visto con respecto de que desde nuestros antepasados siempre hubo la necesidad pues de contar con elementos que permitan pues mejorar, en este caso el control, los cálculos de aquellos tiempos. Habíamos visto que ya por los años 500 antes de Cristo apareció el ábaco, que era una tabla que permitía realizar algunas para contar. Además, habíamos dicho que teníamos el quipus, que permitía pues el registro y la contabilidad y era elaborado a base de lana, de alpaca, etc. Luego, por el año de 1642, a través del gran científico Pascal, quien fue el que inventó la pascalina. Por allí también encontramos la máquina del telar. En 1801 se inventa una máquina de telar. Se había inventado pues sin querer queriendo lo que corresponde al almacenamiento de la información. La máquina diferencial y analítica de Babbage, que fue en el año 1822, que creó una máquina diferencial capaz de poder procesar información. Desde allí pues que a este científico se le conoce como el padre de la informática. Muy bien. Vamos viendo entonces ahora con respecto a la evolución de las computadoras. La evolución de las computadoras se divide en lo que es las generaciones, de primera generación hasta la sexta generación. La primera generación de computadoras comprende desde el año 1944 a 1956. En esta primera generación se da la creación de la computadora Mark I, que fue desarrollada por Howard Aiken. En este periodo se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, motivo por el cual muchos proyectos quedaron inconclusos. Pero también hubieron proyectos impulsados por este mismo motivo, que fue la guerra, que hizo que se logre gran desarrollo. Es así como se crea la computadora ENIAC, que era una enorme computadora, como ustedes lo pueden apreciar en esta parte, era una enorme computadora, la cual ocupaba más de una habitación, pesaba más de 30 toneladas y trabajaba con más de 18,000 tubos al vacío. Entonces, esto y otras cosas más corresponden a la primera generación. Es preciso mencionar que durante esta primera generación lo más importante de la computadora que se crearon fue el uso de tubos al vacío. Además, cabe mencionar que después de 1950 se crearon diversas máquinas, cada una un avance significativo. Luego tenemos la segunda generación ya, comprende desde el año 1959 a 1964. Lo más destacable es de que la segunda generación es el reemplazo del uso de tubos al vacío por los transistores, lo que hizo que la computadora sea más pequeña y más rápida. En esta segunda generación se reemplazó el lenguaje de máquina por el lenguaje ensamblador. Se crearon lenguajes de alto nivel como el COBOL y el Fortran. Además, para el almacenamiento de la información se comenzaron a usar las cintas magnéticas.
Ahora veamos la tercera generación. En 1965 y 1971 comienza a utilizarse los circuitos integrados, los cuales permitió abaratar costos al mismo tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. En esta generación emergió con el desarrollo de circuitos integrados, en la que se colocan miles de componentes eléctricos en una integración en miniatura. Características principales de esta generación: menor consumo de energía eléctrica, aumento de fiabilidad y flexibilidad, teleproceso, multigración, renovación de periféricas, entre otras. Así que esto es con lo referente a la tercera generación. Cuarta generación, fase caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se desarrolla el chip. Uno de los más importantes eventos en esta generación, como ustedes pueden apreciar, es la aparición del microprocesador. Ahora tenemos la quinta generación. Surge a partir de los avances tecnológicos. Se crea entonces la computadora portátil y lácteo, tal cual la conocemos en la actualidad. IBM presenta su primera lácteo o computadora portátil. Entonces, ya cuando estamos hablando de la quinta generación, ya estamos conociendo, obviamente, que es del año 1983-1989. Luego tenemos esta sexta generación, que es del año 1990 hasta la actualidad, donde nosotros ya podemos ver todo el avance que se ha dado con respecto a la miniaturización de las computadoras, que antes pesaban una gran cantidad en peso, un gran tamaño. Ahora tenemos las laptops, tenemos las tablets y tenemos hasta smartphones, teléfonos donde nos permiten realizar situaciones mejor seguramente que las computadoras. Allí tenemos más o menos cuál ha sido la gráfica correspondiente a lo que corresponde a las computadoras. Aquí tenemos, por ejemplo, los tamaños, cómo han ido reduciendo hasta lo que es una tablet, un smartphone o teléfonos que el día de hoy, pues como ustedes mejor conocen, cumplen un sinnúmero de características muy importantes. Muy bien, estimados alumnos, para terminar vamos a dejar un trabajo para que ustedes puedan practicar a través de la red del Google o algún otro medio de información que ustedes tengan. Vamos a realizar una línea de tiempo en donde se grafique las 6 generaciones de computadoras. No se olviden, lo pueden enviar a mi WhatsApp o a correo electrónico que ya les indiqué para poder evaluar la información que ustedes han desarrollado. No olvidarse, como siempre, estimados alumnos, las recomendaciones del caso. Lavarse las manos con bastante agua. No te olvides de cuando estornudes, pues utiliza tu antebrazo. Utiliza, si sales de tu domicilio, utiliza mascarilla. Y lo más importante que es, quédate en casa. No te olvides, el CEPRO número 002 Tumbes, la OGEL Tumbes y el Ministerio de Educación, trabajando siempre para el mejor desarrollo de esta actividad educativa, aprendiendo en casa. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos